Justicia versus dictadura. Cuarto segmento, amigos, de este gran programa, Justicia versus dictadura en Venezuela. Dejamos una pregunta interesantísima para mí, a mi modo de ver las cosas, porque no sé cómo se resuelve en estos momentos cuando el presidente y el vicepresidente están sancionados. ¿Cómo se resuelve si hay una falta absoluta de ambos? Porque la Constitución llega hasta ahí. Magistrado Rebolledo, hay cosas bien interesantes en ese tema, porque eso dice que hay que cambiar muchas cosas en la Constitución. Pero pudiese ser visto que se está violando la ley, tienen sanciones, podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar para que la Constitución resuelva una serie de lagunas que son presidencialistas, como bien decía el magistrado? Desde su punto de vista, ¿qué necesitamos cambiar a la Constitución para establecer un mejor país? Bueno, fíjate, nosotros estamos primero de acuerdo con la supremacía de esta Constitución, ¿ok? Nosotros creemos que el respeto a la Constitución de Venezuela, inclusive, fíjate, por eso empezamos hablando que la peor crisis institucional que ha tenido Venezuela la tiene en este momento. Cuando se establece la posibilidad de ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, no se dice de no poder ir. Lo que se reclama es por qué no hacerlo con lo que establecen los pasos de la Constitución. Es decir, por qué no ir a un referendo consultivo y preguntarle al pueblo si quiere transformar al Estado. Si el pueblo quiere transformar el Estado, bueno, simplemente se hubiera ido legalmente hablando a una Asamblea Nacional Constituyente. Al romper ese primer paso, se crea una crisis peor institucional en Venezuela, por eso decimos que el Tribunal Supremo de Justicia y básicamente la Sala Constitucional tiene asumida a Venezuela en esta gravedad de crisis institucional. Entonces, fíjese, a raíz de todas estas situaciones, Venezuela está siendo en el mundo como ese adolescente que todo el mundo le empieza a llamar la atención, que sabe que va por un mal camino y no corrige el camino. ¿Por qué? Porque últimamente se están haciendo sanciones, por ejemplo, a diferentes funcionarios en Venezuela, como la Oficina del Control de Activos Extranjeros. Cuando conversamos en la Organización de Estados Americanos, se dice que hay una invasión en Venezuela de más o menos 15.000 cubanos en Venezuela que tienen y han asumido posiciones de poder en Venezuela. Eso es grave en relación a la autonomía de nuestras instituciones, porque las mafias, que son organizaciones de poder, se han infiltrado en las instituciones del Estado y las están manejando a su antojo. ¿Qué ha hecho el gobierno americano en función de esto? Hay una lista que se llama la lista OFAC o la lista negra, la lista Clinton, que es donde coloca a unas personas porque no desea que estas personas tengan negocios o tengan propiedades en los Estados Unidos. Pero esa sanción no solo llega a ese funcionario, se extiende a sus familias, a sus socios y a sus accionistas. Por eso que usted empieza a ver ahora cómo empresas petroleras del mundo, empresas que tienen negocios con los Estados Unidos, dicen: yo no me siento a hacer negocios en Venezuela. Smartmatic, por ejemplo. Por ejemplo, pero la mayor gravedad de eso es que el presidente de la República está en la lista OFAC y el vicepresidente de la República está en la lista OFAC. Cuando la Constitución establece que quienes tienen las atribuciones para firmar los acuerdos y convenios internacionales son el presidente y vicepresidente de la República. Empieza a tener Venezuela un bloqueo, de hecho, con relación a cómo establecer negociaciones con Venezuela. Pero además de eso, OFAC, hay un programa de Venezuela, porque también cuando se escucha OFAC, se piensa nada más que son cabecillas del narcotráfico. La diferencia está: 37 funcionarios que están en un programa de Venezuela por violadores de los derechos humanos, y hay unos programas de cabecillas del narcotráfico donde está, por ejemplo, el vicepresidente de la República y, entre otras cosas, su testaferro Samar López. ¿Qué pasa? Encontrar a Venezuela como un tránsito seguro al tráfico de drogas, encontrar a Venezuela como un tráfico seguro de la corrupción, encontrar a Venezuela como un país violador de los derechos humanos que lideriza en todas las ONG, en todas las organizaciones internacionales, encuentra a Venezuela en un estado de indefensión, donde es suficientemente grave que ya los venezolanos, nuestro pueblo, esté sumido en esta circunstancia de debilidad institucional y de debilidad con respecto al respeto de los derechos humanos.